Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es la parte de asistencia en la parte administrativa del asistente médico clínico. Entonces, esta es la parte administrativa. Muy importante también, recordemos que como dijimos, la parte frontal y la parte posterior del paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que hablamos del refill, que en la clase, en la revisión anterior, vimos que el paciente nos puede requerir un refill, lo puede hacer muchas veces por teléfono. Si estamos cubriendo la parte administrativa, que es lo que vamos a hablar ahora, hay que saber pues que el asistente médico puede hacerlo. Puede preparar una prescripción para un refill si el paciente necesita uno y que tenga todavía el derecho a uno. Recordemos que a veces los pacientes pueden tener derecho a 2, 3 refills y por no llegar a la clínica ellos piden un cuarto, quinto. Todo depende de que la asistente médico no se dio cuenta y ella no estaba autorizada para otro y solo le habló y lo conoce y se lo autoriza porque le habló por teléfono y ella manda el refill de forma electrónica a la farmacia. Entonces, es responsabilidad del proveedor, que sería el médico y el asistente médico, asegurarse que las prescripciones reúnen regulaciones y cosas de ley del Estado y federal sobre la prescripción, ¿verdad? Que tiene que ser dada, si bien es cierto, se la da el proveedor, a muchas veces ellos tienen que firmar en forma electrónica. Porque él se está haciendo cargo de que el paciente le autoriza un refill, ya que la farmacia no se lo puede dar sin autorización, aunque sea electrónica. Entonces hay políticas que indican que la responsabilidad es de la documentación que se lleve en la clínica, entonces hay que ponerle ojo a eso, ¿verdad? Porque si bien es cierto que pasa, pero podría ser que pase y suceda algo que no queremos. Ahora, vemos que de la visita, ¿qué somos responsables? Entonces, primero dice a saludar al paciente cuando arriba a la clínica médica. Es importante. Cuando se saluda a un paciente o a una visita que puede ir con el paciente acompañándolo, es importante siempre presentarse, usted mismo presentarse y dirigirse a la persona en forma directa, así como lo estamos viendo en la fotografía, ¿verdad? También mantener la privacidad de ese paciente cuando se hable, especialmente si se habla en áreas comunes, como podría ser un área de espera. Si se necesita tomar al paciente a un área privada, hay que hacerlo para discutir alguna cosa relacionada a su cuidado, ¿verdad? No se le puede decir un cuidado médico al paciente en frente de 10 personas. Es un gran error, ¿verdad? No se puede hacer. Entonces, el otro día sucedió, ¿verdad? Que pero no fue error del asistente médico, sino que de una esposa de un paciente. Obviamente, una esposa de un paciente no tiene la demanda profesional de saberlo, ¿verdad? Pero ella en voz alta le pidió una cita a su esposo y dijo un diagnóstico en voz alta, pero que viene de la familiar, se puede decir que no hubo participación del asistente médico, pero yo lo oí así bien fuerte que la persona pidió una cita quiero una cita para mi esposo. Y ya dijo el nombre, ¿verdad? Y la front desk creo que le pregunté en voz baja que cuál era el diagnóstico y ella lo dijo, lo repitió la señora en una voz que se oyó hasta la puerta de la entrada, ¿verdad? Entonces eso, si bien es cierto, cuando se tenga que discutir algo así, siempre es bueno decirle al paciente, si es aunque sea un familiar, decirle que hable en voz baja o decirle que se acerque más o llevarlo a un área ya más semi privada para discutir cosas relacionadas al cuidado de alguien. Recuérdese que cuando llegue una visita con un paciente, si el paciente va a entrar, hay que dirigir a la visita a un área eh, que no esté cerca de las partes privadas de la clínica, pues cuando sea posible, mantener siempre la privacidad del paciente
a extremo cuidada y la visita general en otro sector del área de espera que no esté cerca de él. Entonces, eso sí es responsabilidad de todos. Entonces, cuando ya la cita de un paciente comience, es el momento de hacer lo que dijimos en la clase anterior, que era el intake. La toma de información nueva de un paciente que aunque él ya sea conocido, puede ser que ahora ya llegue con información nueva. Recuérdense que pacientes, desde la última vez, ellos pueden haber desarrollado síntomas que no tenían hace 6 meses o hace 3 meses. Entonces, siempre es bueno preparar al paciente, completarle alguna entrevista, aunque sea breve, y el asistente médico debe de hacerlo, el uso de lo que la otra vez hablamos de la conversación terapéutica, ¿verdad? Tratando de obtener información dirigida y con preguntas abiertas para que el paciente nos dé datos que nos van a ayudar a esa visita. Entonces, durante la entrevista, el asistente médico reúne información médica del paciente e información sobre la razón de la visita, si no es una visita que estaba programada como de follow-up, sino que llega por algo nuevo. Esto probablemente es lo más importante de la colección de ese dato, ya que ¿qué lo trae a esa visita? Entonces, a pesar de señales, el paciente muchas veces no da el dato que nosotros deseamos. Entonces, asegurémosle a él privacidad, asegurémosle que no va a haber interrupciones y la información la vamos a obtener casi por seguro. ¿Verdad? Hacer también sentir al paciente que la conversación es privada, la puerta debe estar cerrada, no dejarla medio abierta, aunque se tiene que cerrar. Y el paciente tiene que sentir esa seguridad y privacidad, que nadie lo va a estar oyendo. Hay gente que es muy reservada con los datos y si la conversación cree que va a ser escuchada por otro o interrumpida, no dan los datos que deben de dar. Entonces las interrupciones pueden destruir, ¿verdad? En segundos lo que usted llevaba minutos de estar como forjando entre usted y el paciente. Si están van a entrar y salir a la... No, usted entró, ya no tiene que entrar nadie, más que el doctor va a entrar, pero alguna vez usted salga. Porque siempre los doctores le van a dar chance de que el asistente médico termine la información o la obtención de información. Siempre también hay que, cuando estemos por la parte telefónica, ¿verdad? Ya no con el paciente. Cuando tengamos contactos telefónicos siempre es bueno ser muy profesional porque muchas veces esta es la primera interacción del paciente con la clínica. Entonces, hay que contestar y dirigirse a los pacientes en forma profesional. Pues, si bien es cierto, no le está viendo la cara, la voz dice mucho. Manda un mensaje muy, muy importante, el tono de la voz, cómo la persona habla, cómo se expresa. Si la persona que está hablando no se le contesta de forma pronta, esto podría crear ya de inicio una impresión negativa del lugar, antes de que la persona ha empezado a hablar con ella. Es importante contestar por lo menos dentro de los primeros 3 repiques del sonido del teléfono, ¿verdad? Rápido. Si el asistente médico está en otra llamada, puede seguir algunos pasos para minimizar el impacto, ¿verdad? Como podría ser preguntarle a la persona si la puede poner en espera, en hold, por un momento. Si le dice que sí, entonces puede dejarla en espera y continuar y finalizar la conversación que tenía. Entonces, siempre es bueno identificar la razón de la llamada ya una vez estemos con el paciente, ¿verdad? Si es una emergencia, siempre lo mandan a uno. Ustedes no sé si han notado cuando alguien dice, si es una emergencia, marque 1911. Porque las clínicas no son para emergencias, son para consulta que no es una emergencia. Si es una emergencia y alguien está hablando, miren que tengo un dolor en el pecho, que siento que es opresivo y estoy sudando.
Esa no es para darle la consulta mañana a las 10 o el mismo a las 4 de la tarde. Ese es 911. Entonces hay que siempre identificar, hacer esa diferenciación, el triage. Si la persona se rehúsa, entonces ya es decisión de una persona que está en su casa, pero siempre hay que decirle, ¿verdad? Si es una emergencia, hable el 911, pero si no, y no me puede esperar, le toma el número de teléfono y yo le llamo tan pronto ya esté en la disposición de la llamada. Entonces, hay personas que no les gusta esperar, prefieren que le llamen 10, 15 minutos después. Entonces, se le debe retornar la llamada al primer persona que esté en espera y así, ¿verdad? Y agradecerle, claro, por haber esperado. Si está esperando o por si eh, cortó la llamada y usted le llama después. Siempre es bueno identificarse cuando viene una llamada, identificar la clínica, identificarse uno por su nombre y seguir con una oferta de ayuda, ¿verdad? ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuál es el motivo de su llamada? ¿En qué le puedo contactar a quién? O usted me dice, ¿verdad? Hablar de forma lenta, tranquila, con buena pronunciación, asegurando que su interlocutor, el otro que está en el otro extremo, le está entendiendo todo, ¿verdad? Eso es muy importante, porque si habla muy rápido, muy a la carrera, muy con mal tono, se puede malinterpretar. O sea, siempre sí hay que mostrarse confiado y tener tacto y profesionalismo, ¿verdad? Entonces, y eso es una parte de las técnicas que dijimos de escuchar de forma activa, ¿verdad? Siempre dejar a la persona que termine la idea, no estar interrumpiendo. Veamos los tipos de, de visita que podemos como agendar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, tipo de visita, o cita, ¿verdad? Yo digo visitas, pero sería cita. De tipo de cita que se puede agendar que se llama de tiempo específico. Cuando si usted está cubriendo el frente, cita que tiempo específico que se conoce como, eso stream, se escribía eh, como un riachuelo, ¿verdad? Un arroyo, un riachuelo. Lo que se pretende acá, la idea que se quiere dar es que es un flujo constante, así, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? El flujo constante, el objetivo de de tiempo específico, es minimizar el tiempo de espera del paciente y al mismo tiempo mantener un flujo de pacientes en la oficina, ¿verdad? Como que fuera un flujo de agua, ¿verdad? Un riachuelo. Entonces, la cantidad de tiempo que se le permite a la visita con tiempo específico depende de la razón de la visita. Cuando se utiliza ese método, el asistente médico necesita asegurarse que se le está dando suficiente tiempo para acomodar el tipo de visita que va a llegar al paciente. Entonces, hay otros dos tipos de visita, ya las vamos a ver, que sería la hora fija y el libro. O bueno, estos son otros términos que se podrían utilizar. Libro que se le conoce como en inglés single booking, que sería como libro único o de hora fija. ¿Qué es lo importante acá? Por ejemplo, enviamos esto que está acá. Paciente nuevo, dice. Se le agenda más o menos 30 minutos a 45. Físico, 30 a 45. Si alguien llega ya a un seguimiento, un follow-up, puede ser que llegue a ver como lo del colesterol, glucosa, todo eso, de 10 a 20. Va a ser breve. Entonces, ese es el de horario fijo. O sea, yo sé que voy a llegar a las 9:30 el lunes. Y que de 9:30 a 10 voy a estar viéndome porque es como un físico anual, ¿verdad? La doctora me va a ver, el doctor. Entonces, 30 minutos. Pero si yo llego el miércoles a las 4:30 a un seguimiento, yo sé que más o menos a las 4:40, 4:45, probablemente voy para afuera. Eso es porque es de acuerdo al motivo.
de la visita. Luego tenemos el de la cita de OLA. Este es el que entiende que que algunos pacientes pueden necesitar este tipo de visita, porque algunos pacientes se podrían sentir incómodos con este tipo de visita que les voy a decir yo de OLA. Y esto es cuando más o menos 3 a 4 pacientes se citan en un lapso de tiempo, por ejemplo, media hora, y se ven en el orden que arriban, que llegan a la oficina. El objetivo acá es que siempre está pasando alguien, ¿verdad? Que hay olas de pacientes, pasa uno, pasa el otro. Y es porque las clínicas tienen capacidad de ver pacientes en forma consecutiva, seguidas. Puede ser que la clínica tenga 2 doctores, 2 nurse practitioners, son 4. Están viéndose, si bien es cierto, llegan 4 media hora, pero no los ve el mismo doctor, sino que los ve uno el doctor, el otro puede lo agarra el nurse practitioner, el otro lo agarra el nurse practitioner, el otro lo agarra el otro doctor. Al final de la media hora ya se fueron los 4. Entonces, si se apresura un poco un paciente que se siente como que porque han citado muchos pacientes en su horario, se le puede decir que todos van a pasar en el orden que fueron llegando y que no va a pasar de la media hora antes de que lo sean visto. Entonces esto hace que las esperas en la área de espera sean menores, el de OLA. Luego tenemos el de libro abierto. Este, en algunas oficinas, es el método donde usan el tiempo, el walk-in, que la persona puede entrar sin cita. Entonces, esto se designa cuando se van a ver condiciones agudas antes de las horas regulares de oficina. Se puede, digamos que la clínica abre a las 9 a 5. La clínica podría designar, por ejemplo, la primera media hora, de 9 a 9 y media, para dejar unos espacios para walk-in, sin cita. Y luego se puede estar dejando un espacio walk-in cada media hora, un espacio, se reserva. Se llama libro abierto. En estas situaciones, también los pacientes son vistos en el orden que arriba y trabaja muy bien este tipo de cita cuando la consulta todavía no es muy ocupada, ¿verdad? Empieza, no tiene mucho paciente, entonces permite ese de libro abierto. Entonces, si bien es cierto, el flujo no es predecible, porque no sé cuánto voy a ver en el rango de 9 a 11, los pacientes frecuentemente podrían esperar algo, pero van a ser vistos rápido porque la consulta no es muy grande todavía. Entonces, se sirve, como dice ahí, se atiende al primero que llegue, ¿verdad? First come, first serve. El que primero vino, primero se le ve. Unas clínicas empiezan así y luego puede ser que cambien al de OLA y van cambiando según cómo ellas van creciendo. El otro método es el del grupo, cluster, categoría. Este es un ejemplo, podría ser que las condiciones que se puedan agrupar en un día o en una porción de día se agrupan. Exámenes físicos en la mañana de lunes. Pacientes prenatales de la ginecóloga se podrían ver los martes en la mañana. Procedimientos diagnósticos, ese día solo los miércoles en la tarde de la 1 a las 5 se van a ver solo procedimientos diagnósticos, cualquiera que esto sea. Eso se agrupan por la condición del paciente, ya sea en días o porciones de los días. Ese cluster. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, se reciben procedimientos realizados en otros sitios, como podrían ser resultados de laboratorio de pacientes que fueron hechos no en la clínica, pero en otro lugar. Entonces, de proveedores externos. Aquí, recordemos que los exámenes de laboratorio o estudios de imágenes deben de ser incluidos en forma inmediata en el récord médico del paciente. Un resultado de papel puede ser que necesite ser escaneado al expediente del paciente o tiene que ser puesto en forma manual el resultado. Y ahí depende de la técnica y protocolo de la clínica. Laboratorio de otros sitios también muchas veces ya tienen como
contactos con las clínicas y les pasan los resultados ya vía electrónica. Entonces, el asistente médico debe de comunicarse con el doctor si hay algún hallazgo anormal, no esperar que pasen 2 meses para la nueva visita, sino que si algo es anormal, se le reporta al proveedor de forma rápida, inmediata. Para el manejo de los récords médicos, ¿verdad? Siempre hay que asegurar que el trabajo se hace bien. Hay dos tipos de formas, de formatos de récord médico. Y son orientado a la fuente y el otro es orientado al problema. Entonces, mantener el récord médico, mantener la información de los pacientes organizada, es una parte bien importante del asistente médico clínico. Entonces, se organizan en lo que se conocen formatos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Orientada a la fuente se usa en la mayoría de oficinas médicas para organizar pacientes que tienen la información todavía en papel. Y el otro organizado se utiliza también como para organizarlo en secciones, ¿verdad? Basado en departamentos u otra cosa. Por ejemplo, orientado a la fuente, tenemos que se utiliza eh, el que se organiza por secciones. Por ejemplo, ahí les puse una flechita roja a mano izquierda. Por ejemplo, la sección puede ser visitas. ¿Cuándo ha venido? 21 de febrero, 4 de marzo. La otra sección es laboratorio. Laboratorio del 21, laboratorio del 4 de marzo. Rayos X, 21 de febrero. Y así se organiza en base a fuente. Es el orientado a fuente. Ahora el otro podría ser orientado a problema. Aquí el documento se organiza acorde a los problemas de salud del paciente, ¿verdad? Ahí tenemos problema 1, dice tos. Problema 2, dificultad para respirar. 3, defecación de color oscuro. Entonces, es problema, no secciones, ¿verdad? Y en base al problema, se documenta la sintomatología por la fecha, ¿verdad? Disneas, van a tos, luego se le da seguimiento, ¿verdad? 4 de marzo. Disnea, perdón, el problema 2, febrero, 4 de marzo. Igual que la tos, febrero, 4 de marzo. Y el otro problema que se ha establecido en la base de datos es defecación de color oscuro. Entonces así se van como agregando las listas con sus problemas, ¿verdad? Y claro, cada una de ellas tendrá un plan de acción para cada problema y también se le sigue con una nota de evolución. El paciente mejoró, el paciente no mejoró. Hay que saber qué pasa, ¿verdad? También hay que documentar información con las inmunizaciones o vacunas. Esto es muy importante. Hay que hacer una evaluación, siempre reportar alergias, educación en salud, qué dosis recibió, el nombre del medicamento. Todo eso hay que documentarlo, la ruta, el número de lote, la fecha de expiración, quién hizo la vacuna. Esto se requiere en vacunas y con sustancias controladas, todo eso que les estoy diciendo. Si el paciente toleró bien la vacuna, cualquier información adicional que sea necesaria documentarlo, se documenta. Luego se firma, ¿no? Ahí se pone, si ustedes ven acá, eh, ya nos pasamos un poquito a lo que es el llenado de lo que es los archivos, ¿no? Estos archivos, actualmente, que ya no hay muchos archivos en papel, pero antes se usaba mucho, el archivo de, por ejemplo, código de color, ¿verdad? Se identificaba la clasificación en base a los pacientes Medicare, paciente nuevo, se le iban poniendo como colores y se decidía el método, el color que aplicaba, ¿verdad? Ya sea en los folders, etiquetas, combinación de cualquiera de los tres y se accionaba una clasificación a cada color. Eso ya casi no se está usando. Tengo estos colores que ven ahí, serán así como clasificarlos por colores. Ahora, otra forma de clasificar también era por cronológico, ¿no? La visita.
Por ejemplo, la base de datos se hacía en base a las fechas, de ordenado cronológico. Se utilizaban años, mes y día. Se daban detalles de cada visita cronológica y este es el método más comúnmente usado que actualmente se hace en la información de los pacientes en los cuadros, lo que se conoce como orden cronológico reverso, ¿verdad? Algunos usan como de lo más viejo a lo más nuevo, u otros ocupan de lo más nuevo a lo más viejo. Se va poniendo, por ejemplo, la visita del 2022 y así para abajo, ¿verdad? 2021, y las notas van en ese orden, entradas por orden cronológico. Esto ya en los códigos por colores ya casi no se usa porque todo ahora son eh, nubes que captan la información. Ahora, procedimientos de los staff como asistente médico, siempre dijimos confidencialidad es una meta importante. Consideremos los récords médicos como documentos legales. Las oficinas son puntos de encuentro de pacientes con visitas, visitas con pacientes, pacientes con doctores. Muchas oficinas que ustedes ven tienen las áreas de espera, no tan cerca del front desk porque no quieren que los oigan. Algunas tienen hasta vidrios que se pueden correr para dar privacidad. Recordemos que si alguien está cerca, no hablar. Por ejemplo, esta señorita está hablando y tiene a alguien aquí. ¿Ve? Eso es un error. Mandar a sentar a este señor, terminar la plática del teléfono y luego él puede regresar. Así como está aquí. ¿Ve? Ella está atendiéndola a él, el teléfono está quieto ahí, el otro paciente está sentado un poquito a distancia. Si quiero hablar algo privado, se va a la habitación y ahí siempre que la información que se quiera discutir es sensitiva, el paciente debe llevarse a una área privada. Así lo dice los protocolos, ¿verdad? Para la seguridad de la computadora también es bien importante. Recordemos que la época de las computadoras ahora se puede hackear y todo eso. Siempre se necesita autenticación. La información de la computadora, de su base de datos, de los récords electrónicos médicos, debe de asegurarse en diferentes como capas de seguridad, ¿verdad? La primera es como autenticación, ¿verdad? Permite que el trabajador de la salud acceda a una computadora que está conectada a un sistema a través de su password y así se conecta, ¿verdad? Luego están los niveles de autorización que permiten que, dependiendo de la posición de la persona, así es el nivel de alcance de que puede ella tocar adentro del sistema. Por ejemplo, los médicos asistentes tienen un nivel de autorización, la enfermera tiene un poco más y el doctor podría tener el control pleno del expediente, ¿verdad? Puede prescribir, puede dar incapacidades, puede pedir un referido. El médico asistente no puede pedir un referido, no puede prescribir, no puede pedir fisioterapia, o sea, todo está, aunque él lo ponga o ella, la máquina no se lo da porque no está autorizado, ya que hay ciertos niveles que no funcionan o no están disponibles solo con el nivel de autorización correcto. Algunas computadoras también tienen desconexiones automáticas que si uno se le olvida, a los 2 segundos, 3 se pagan. Se le olvida, pues, no debería de olvidársele, pero ustedes saben que, como dicen, la vida pasa tan rápido que a uno se le olvida, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener ese cuidado. Bien, si se tiene que enviar una información a un paciente, no olvidemos esto, que el paciente ya haya firmado una nota de que autoriza que se libere, ¿verdad? Una forma de estar seguro es que le envíe en la otra clínica esta hojita ya firmada por el paciente aquí para autoriza, el paciente tal, autoriza, dice que, por ejemplo, si quiere que manden el récord completo, pone aquí un check. Solo quiere los laboratorios, el récord de tratamiento, él pondrá ahí qué y a quién, ¿verdad? A quién se le va a mandar acá. Si no está eso, no se manda nada, ¿verdad? Ni siquiera una hoja del expediente, hasta que no usted reciba esto de la otra clínica. ¿Con quiénes van a trabajar? El otro día se los dije, doctores, física, no, enfermeras y otros asistentes médicos, ¿no?
Esto es la práctica de medicina actualmente. Muchas especialidades bajo el mismo techo, ¿verdad? Coordinando el cuidado de un paciente. Ahí van a tener médicos primarios, pediatras, medicina familiar, alergia, anestesiólogos, coloproctólogos, dermatólogos, medicina de urgencia, neurocirujanos, neurólogos, medicina nuclear. Especialmente si van a trabajar en un hospital o clínicas grandes. Obstetras, ginecólogos, oftalmólogos, otorrinos, patólogos, medicina física, rehabilitación, plásticos, psiquiatras. Todas estas son especialidades de la medicina para que vean cómo la medicina eh, se ha hecho, ha crecido y ustedes van a trabajar con muchas especialidades. Ya saliéndonos un poquito de lo que es la especialidad, vamos a ver en qué momento podemos también nosotros ser útil y es cuando se hace educación en salud. Siempre que da la instrucción a los pacientes sobre la autoevaluación. Esto se hace usualmente cada mes. Decirle al paciente que típicamente he hecho mensual, ¿verdad? Mientras sabemos pues que hay muchos diferentes tipos de evaluaciones, los más comunes que el asistente médico podría instruir a un paciente es, por ejemplo, la autoevaluación de las mamas, las mujeres, ¿verdad? De forma mensual. La autoevaluación testicular en el hombre, ¿verdad? Evaluarse, que no tenga masas que no estaban hace un mes, zonas dolorosas, autoexamen de la piel, a ver si no han aparecido o nevos que han cambiado de color, que se han hecho más grandes, irregulares en forma, se han oscurecido o tienen varios colores, morado, café, negro, o han crecido. Entonces, siempre hay criterios para revisarse, ¿verdad? En la piel, por ejemplo, cambios de la piel incluyen, por ejemplo, que se ponga roja, no solamente que vaya a ser algo oncológico, sino que una infección, ¿verdad? Un absceso, que caliente, que la piel se oscurezca. Por ejemplo, también áreas de como tumoraciones, cambios en el tamaño de estas tumoraciones, en la forma, dolor que no desaparece, que tiene semanas del mismo dolor en un sitio o que se esté hinchando una parte del cuerpo. Entonces, todo eso hay que orientar al paciente que se tenga que hacer una autoevaluación de forma mensual para hacer educación en salud. Ahora, en cuanto a los procedimientos administrativos también, las cosas que pueden pasar en la oficina en el día a día, desde que abre la puerta en la mañana hasta que la cierra por la tarde noche. Son cosas generales. Veamos cuáles son. Al abrir la oficina, si usted le toca llegar tempranito, siempre como rol del medical assistant, saber todo esto. Desarmar la alarma, revisar la caja del laboratorio para asegurarse que los especímenes del día anterior se fueron, pues. Imagínense, usted los dejó afuera ayer a las 5 y llegó hoy a las 8 y ahí están todavía. ¿De quién fue el error? No fue suyo, pero el laboratorio no llegó a traerlos. Entonces ya un problema grave, ¿verdad? Porque ya la muestra puede ser que ya no esté funcionando a lo que lo quiere. Llamar a los pacientes nuevamente a que se vuelvan a tomar otra dosis y reportar al laboratorio como una falta profesional en que no llegaron a traerlo. ¿Verdad? Hay que revisar los correos electrónicos, revisar los correos de voz, atender las horas, ver las citas, listas de seguros. Ya por la tarde, ¿qué viene? Por ejemplo, las computadoras, desconectarlas, apagarlas, todos los que son los insumos contaminados, equipos contaminados, deben de ser, si son desechables, deshacerte de ellos o etiquetarlos para limpieza y esterilización. En las áreas donde se usaron equipos, volverlas a abastecer, ¿verdad? Si se utilizaron los guantes y solo queda uno para el siguiente día, uno no va a alcanzar, entonces ya se actualiza todo, se cambia la caja, los tapones de con los que se toman las temperaturas, poner nuevos, poner más alcohol gel,
que haya papel toalla, todo eso son insumos que hay que recuperarlos, ¿verdad? Los especímenes del laboratorio, que deben ser recogidos, ponerlos en su cartera. Todo el equipo tiene que apagarse, la recepción tiene que estar limpia y organizada. Ya para el siguiente día, las llamadas tienen que pasarse a correo de voz automático para que capten mensajes nuevos. Los récords médicos deben de ser asegurados, si son de papel todavía, en un área bajo llave, ¿verdad? Medicamento controlado también bajo llave. Cerrar las ventanas y puertas, poner el dispositivo de alarma otra vez y se acabó. Se los dije como de la mañana hasta la tarde, más o menos conocer todo eso para que sepamos cómo más o menos trabaja una clínica. Ahora, en cuanto al correo de voz, recordemos que los correos de voz se deben de revisar de manera regular todos los días. Hay un protocolo para eso. Los correos de voz se dirigen a la persona a quien corresponda. Si hay un mensaje para un doctor, para una enfermera, registro o otro personal de la oficina, ¿verdad? Y se hace como un triage. Si hay que hablarle a alguien primero, segundo, tercero, cuarto. Si es un correo físico, también se entrega, se separa primero y se entrega a quien corresponda el correo físico. Y los emails también, ¿verdad? Antes de corresponder a un paciente por email, siempre hay que asegurarse que el paciente ha autorizado un consentimiento que autoriza el uso de correo electrónico como una forma de comunicarse con nosotros acerca de sus problemas de salud. ¿Qué tal si yo le mando un correo electrónico y él quería que se lo mandara por papel? Correo normal. Hay que ver siempre eso que autorizó él. Actualmente, la mayoría de clínicas tienen con lo que se conoce como portal del paciente. Casi todos ahora. Uno puede crear un usuario en el portal de la clínica y ahí ellos están poniendo toda la información, laboratorios nuevos que me mandaron ayer, un examen de prueba de esfuerzo, todo. Y yo puedo meterme ahí y ahí puedo ver los resultados sin tener que hablar a la clínica, ¿verdad? También sirve para mandar mensajes a los proveedores de forma privada entre él y el paciente, entre el doctor y el paciente. Ahora, en cuanto a las cosas de seguridad, no olvidemos que pueden suceder accidentes, ¿verdad? Y hay que reportarlo. Cualquier cosa que no es rutina y sucede, hay que reportarlo. Como que, oh, alguien me robaron, clínica, hubo una exposición a sangre, fluidos corporales, alguien se pinchó con una aguja, hubieron errores en la omisión o la administración de un medicamento a un paciente, reportarlo, ¿verdad? Ya hay hojas, como esta que están viendo, hojas de reporte de incidente. Eso se llena tan pronto ocurrió, así se reporta. No hay que esperar hasta mañana. Hoy pasó, hoy lo reporto. Porque eso es, recuérdense que los documentos son legales. Entonces, si yo me espero, ya va a ser mi error, no del, del otro. Todo se. Y estas hojas hasta tienen como el mapa del cuerpo. Si alguien se cayó, se golpeó la mano, el hombro, la región glútea, la espalda, la base de la cabeza. Todo se pone bien detallado el incidente. Ahora ya estamos terminando esto. Vamos a hablar rápidamente lo que es un documento exacto y apropiado. Guía, ¿verdad? Siempre dijimos revisar nombre y apellido, fecha de nacimiento, ya sea esto se ponga electrónico o en una entrada. Y le estoy poniendo el dato a José Pérez. De poner que tiene un colesterol de 500, ¿verdad? Tengo que saber que es de él, no me estoy metiendo al de María Torres y le meto a lo de José Pérez. Esos son guías de meter información exacta a quien corresponda. Documentar bien. Siempre documentar todo inmediatamente después del procedimiento. Si hay un error en la entrada, no se tacha, no se borra, o si es en papel, no se borra con el blanquito, aquel con la brochita blanca, sino que se tiene que hacer una línea cruzada, se pone la palabra error, la fecha y se corrige, ¿verdad? La par se puede corregir inmediatamente.
ni borrar. Recordemos también que si hay sustancias peligrosas en la clínica, dijimos que tienen que estar advertencia visual y escrita. Y si hay una forma de antídoto o algo, tiene que estar en el libro de seguridad del producto, como lo que vimos acá. Marcado con símbolos. ¿Para qué? Según la OSHA, voy para acá. Según la OSHA y sus estándares, es un requisito asegurar que todos los empleados deben de estar informados del riesgo si existen químicos en el lugar de trabajo. Cualquier químico en el lugar de trabajo que me pueda causar daño es considerado una sustancia. Lo dice la OSHA, ¿verdad? Tiene que estar una hoja de datos, de material, formas de seguridad, lo que se conoce como MSDS, que provee información sobre qué medidas debo de tomar para prevenir lesión o enfermedades cuando maneje yo o esté en contacto, no con la droga, sino que con siquiera con el recipiente donde está ese medicamento o ese químico. Lo requiere la ley, así lo dice la ley. Entonces, no es un invento de nadie, sino que es la ley en base al protocolo de la OSHA. Bueno, entonces llegaríamos hasta acá esta noche, doctor. Okay. No sé si hay preguntas.